Muy buenos días a todos ustedes, mis queridos amigos y hermanos. Estamos aquí acompañándoles en un repaso de la lección. Tenemos ya durante la semana hemos estudiado temas muy importantes, el cual en este día vamos a sacar todo lo principal que hemos estudiado durante toda la semana, llamado el bosquejo, el cual quisiéramos que tú también puedas observar y puedas sacar esas joyas preciosas que tiene la palabra del Señor. Agradecer a Dios primeramente porque nos permite realizar estos videos y poder compartirles con ustedes. No hay duda que Dios tiene algo para nosotros y ese regalo es su palabra. Mis queridos hermanos y amigos, les doy una cordial bienvenida a este estudio y decirles que sigan apoyándonos en este canal y queremos que el Señor también pueda bendecir este ministerio, el cual día a día puede compartir videos, el cual también estamos estudiando las escrituras. Y si tienen algún comentario, algo que preguntar, no duden en hacerlo. Estaremos gustosos de ayudarlos. Y también si hay algo que no podemos responder en ese momento, investigaremos para poder llegar a la respuesta. Bueno, mis queridos amigos, les doy una cordial bienvenida nuevamente y les digo un feliz sábado para todos ustedes. Vamos a iniciar nuestro estudio. Donde tú te encuentres, vamos a postrarnos de rodillas y decirle al Señor que nos dé su bendición. Bendito, maravilloso Señor. En este momento estamos ya en un santo día de reposo, el cual queremos, Señor, sacar nuevamente lecciones preciosas de tu palabra. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender ese mensaje que es correcto para nosotros poder encontrar la verdad. Bendito Señor, planes tienes para nosotros, pero quieres que nosotros vayamos a tu presencia. En este momento, acompáñanos a través de tu Santo Espíritu y danos, Señor, el pan diario que necesitamos. Dios mío, abrimos tu palabra, dirígenos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, recuerden que esta semana el título de estas lecciones decía cortando las ataduras. Hemos cortado las ataduras para poder servir a Dios. Hemos dejado que las cosas de este mundo salgan de nuestra vista y enfocarnos únicamente en el camino correcto de nuestro Señor Jesucristo. En Salmos el capítulo 62:8 decía: esperad en él todo el tiempo, oh pueblos, derramad delante de él tu corazón. Dios es nuestro amparo. Dios ha servido siempre al pueblo cuando el pueblo también se ha mantenido fiel a su palabra. Dice nuestra elevada vocación: no podemos confiar en nuestra sabiduría, en nuestra propia experiencia, en nuestro propio conocimiento de la verdad. Debemos aprender diariamente, acudiendo a nuestro Maestro Celestial en busca de instrucciones. Y entonces, sin par, mienten en los ociosos, en el placer o en la benevolencia. Debemos avanzar sabiendo que Él es fiel, el que nos ha llamado. El Señor es fiel en su palabra. Él nunca dejará que un siervo que haya conocido su verdad se desvíe de este camino correcto. Por esa razón dice que Él es el que nos da sabiduría, nos da entendimiento. Todo lo que nosotros sabemos no proviene de la mente humana, proviene únicamente de ese poderoso Dios que envió a su único Hijo para dar la vida por nosotros. Vamos entonces a desarrollar esta lección. Tenemos una pregunta. Dice: ¿es la duda algo que puede aceptar en mi experiencia cristiana? ¿Es la duda algo que puedo aceptar en mi experiencia cristiana? Esa palabrita, el cristiano debe dudar, debe decir quizás,
Vamos a ver lo que nos dice Santiago, es el capítulo 1, el versículo 6, para darnos cuenta que un cristiano verdadero, un cristiano que va a los pies de Cristo, tiene que mantenerse confiado en el Señor. Capítulo 1 de Santiago, versículo 6, dice: pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento, echada de un lado a otro. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que vienen y van. Entonces, cuando nosotros vamos a encontrar el camino correcto de nuestro Señor, habrá que dudar, habrá que decir si Dios puede hacerlo. Si hay algo que nosotros debemos entender, es que Dios puede hacer las cosas. Él no tiene necesidad de buscarte y pedirte ayúdate. El Señor es el que da la ayuda al ser humano. Por esa razón, nosotros cuando vamos a Cristo encontramos el poder, y eso es lo que nos da la seguridad de que estamos seguros con Él. Ahora, ¿la duda debe existir en un cristiano? Y la respuesta es no. No debe existir en un cristiano, ya que el cristiano está viviendo por fe, y la fe está relacionada a la palabra de Dios. Dios ha dado promesas en su palabra, y esas promesas tendrán que cumplirse tarde o temprano. Únicamente nosotros tenemos que proseguir en el camino. Miren lo que dice el testimonio. Nada desea Satanás tanto como destruir la confianza en Dios y en su palabra. Satanás se encuentra al frente de los grandes ejércitos de los que dudan y trabajan con inconcebible energía para seducir a las almas y atraerlas a sus filas. La duda está de moda hoy. Por esa razón, muchos cristianos que conocen esa palabrita, Dios, en un momento van a dudar de lo que Dios puede hacer. Y así como asistieron o fueron parte de un grupo religioso, volverán a salir. Claramente, el Señor Jesús en una de sus parábolas dijo que una de las semillas que cayó fue en el camino. Cuando esta semilla cayó en el camino, dice que vinieron las aves y lo comieron. Algo relacionado que el mensaje puede llegar a esas personas, pero por no tener raíz, por no tener fundamento en la palabra, esas personas vuelven a salir. Entonces, sin duda nos damos cuenta de que al dudar nosotros estamos desconfiando y estamos diciendo que Dios no existe. Pero nosotros que conocemos las Escrituras debemos creer aun cuando de nuestro lado estén las pruebas. Entonces, la pregunta decía: ¿es la duda algo que puede aceptar en mi experiencia cristiana? ¿Algo que puedas aceptar realmente que no? No puedo aceptarlo, porque yo como cristiano tengo que saber que eso te trae a Dios desconfianza, y de alguna manera Dios no necesita a esas personas. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué debo hacer si todavía deseo las cosas del mundo? ¿Qué debo hacer? El capítulo de 1 de Juan 2:15, vamos a ver lo que dice. 2:15. Dice así: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando hablamos del amor al mundo, no es a la tierra, sino a lo que está en la tierra. Ya sea la moda, ya sea las fiestas, las vanidades que existen en este mundo. Todo eso el Señor menciona y dice: no amemos al mundo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, demostró un ejemplo maravilloso. Uno de los
de los principales, hombre que tenía letra, se acercó a Jesús y le dijo: Señor, quiero seguirte. Pero antes de que te siga, déjame hacer esto. El Señor le mira fijamente a los ojos y le dice: las zorras tienen cuevas y los pajarillos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, su nacimiento fue de la manera más humilde que puede haber. Nadie en la vida ha hecho este trabajo tan sagrado que pueda manifestarse, sino únicamente Cristo. Cristo nació en un pesebre, en lugar donde estaban los animales. No tuvo ropas costosas y nos demostró que él, su hogar no estaba en la tierra. Siempre declaró a cada persona diciéndole que él no tenía parte en el mundo. Su vida estaba arriba, junto al Padre. Y eso es lo que nos da a nosotros a entender de que nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, ir a los pies de Él. Cada paso que Él da, nosotros tenemos que darlo. El testimonio dice de la siguiente manera: ¿por qué es tan difícil vivir en una vida abnegada y humilde? Porque los cristianos profesos no están muertos al mundo. Es fácil vivir después de estar muertos, pero muchos anhelan los puerros y las cebollas de Egipto. No entran por las puertas estrechas y el camino angosto. Qué interesante este testimonio en mensaje para los jóvenes, la página 125 y 126. ¿Por qué es difícil vivir en la vida abnegada y humilde? Porque los cristianos profesos no están muertos al mundo, sino que viven en el mundo y son parte del mundo, y podemos nosotros también estar dentro de ese ambiente de las personas que aman al mundo. Ahora dice algo muy interesante: pero muchos anhelan los puerros, las cebollas de Egipto. Esas cosas que Egipto le dio a los israelitas, en este tiempo también el ser humano va anhelando todas las cosas de Egipto. El cristiano que realmente un día dijo: quiero servir a Cristo, dejo al mundo y sigo a Cristo, hoy ama al mundo y quiere dejar a Cristo. El Señor hace una invitación en este momento y nos dice: hijo mío, ¿qué quieres hacer de tu vida? ¿Quieres amar al mundo más que a Dios? Todas estas cosas sabemos que terminarán, dejarán de existir, pero lo que Dios ha prometido es para la eternidad. Y lo pueden alcanzar todos, si así lo desean. Pero solamente lo alcanzarán las personas que se borren el mundo y solamente amen a Cristo. Que vivan en el mundo, pero que no sean parte de esas vanidades que hay en el mundo. Entonces la pregunta decía: ¿qué debo hacer si todavía deseo las cosas del mundo? ¿Debo dejar y morir al mundo? Cuando hablamos de muerte, decimos: ¿un muerto sabe y piensa? La respuesta es que no. El muerto, cuando ha fallecido, no piensa, no razona. Todo queda en el olvido. Eso es en lo espiritual. Cuando un cristiano muere al mundo, solamente va a vivir por Cristo. Y eso es lo que quiere Cristo para nosotros. Vamos a una siguiente pregunta. ¿Por qué Dios no disciplina y enseña y desea traer un cambio a nuestra vida? ¿Por qué Dios nos disciplina y enseña y desea traer un cambio a nuestra vida? ¿Por qué hace Dios eso? En Hebreos capítulo 12, el versículo 6 y 7. Vamos a ver lo que nos dice. Hebreos capítulo 12, 6 y 7. Dice así: porque el Señor reprende al que ama y azota a los que reciben por hijo. Soportad las pruebas como disciplina, pues Dios trata como a un hijo. ¿Por qué?
¿Qué hijo es aquel quien el padre no disciplina? Por esa razón, cuando nosotros entendemos qué es vivir con Cristo, sabremos que un hijo siempre va a tener que pasar una disciplina para que cuando él crezca no tenga necesidad de salir o perderse en la sociedad. El Señor claramente, espiritualmente, dice que el que lo toma por hijo tiene que disciplinarlo, tiene que hacerle vivir en un camino correcto. Nosotros no podemos andar en un camino incorrecto. Ese camino es solamente, únicamente la palabra de Dios. Muchas veces podemos decir, pero si yo estoy constantemente en la palabra, voy a dejar de lado mi familia, voy a dejar de lado mi trabajo y todas esas cosas. Pero Eclesiastés, el sabio Salomón dice que hay tiempo para todo. Tiempo realmente para todo. Pero lo que no hay tiempo es para buscar al Señor. Entonces, el testimonio nos dice de la siguiente manera en consejos sobre la mayordomía cristiana. La prosperidad espiritual continúa tan solo mientras el hombre depende plenamente de Dios. ¿Se dan cuenta? Para obtener sabiduría y perfección de carácter. Y los que sienten más su necesidad de dependencia de Dios son generalmente los que tienen menos tesoros terrenales y honores mundanales de los cuales dependan. Eso es verdad. Los discípulos como Pedro, como Juan, cuando siguieron a Jesús, ellos no tenían nada, únicamente su trabajo. Y cuando Jesús les dijo que lo siguiesen, ellos dejaron todo y lo siguieron a nuestro Maestro. Pero si nosotros tenemos muchas posesiones, así como lo tuvo el joven rico, pensaremos antes de dejar nuestras posesiones para servir a Cristo. Nadie quiere dejar o deshacerse de las cosas terrenales para ir en pos de ¿qué? Aparentemente de nada. Pero Dios da oportunidad y da regalos a todos los que lo sirven. Recuerden, cuando Lot y su esposa e hija salieron de Sodoma, la mujer mira hacia atrás, acordándose de las posesiones que ella tenía, entiende y dice que ama más a las cosas terrenales. Lamentablemente esta mujer se convirtió en estatua de sal. Podemos nosotros estar en esa historia. Quizás tú no tienes la oportunidad de conocer a Cristo porque sabes que si haces esa decisión de leer la Escritura, vas a tener que dejar muchas cosas y por esa razón no quieres comprometerte. Pero hay algo interesante, que cuando conoces a Cristo, todas las cosas que tienen a tu lado, como lo dijo el apóstol Pablo, son basura. Porque solamente es la palabra de Dios que nos enriquece para llegar al reino de los cielos. Entonces la pregunta decía, ¿por qué Dios nos disciplina y enseña y desea traer un cambio a nuestra vida? ¿Por qué? Porque nos ama y quiere que nosotros seamos sus hijos, hijos amados. Si nosotros no entendemos esa parte, no llegaremos a comprender ninguna de las demás. Entonces, eso es la verdad. Sigamos con el estudio. Dice la pregunta, aún si mi experiencia no ha sido lo que debiera, ¿hay esperanza? Si mi experiencia no ha sido como debiera, ¿cómo así? Vamos a ver lo que nos dice en el capítulo de Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Vamos a ver lo que nos dice. Dice así: yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Ese futuro no es que nosotros tengamos riquezas, ese futuro es que cuando Cristo venga nos obsequia todo el paraíso entero para nosotros poder disfrutar por la eternidad. Muchas personas pueden decir, ¿cómo poder nosotros estar seguros? Y a veces luchar por algo que no vemos. Pero el Señor claramente nos dio
pizquitas de ese reino preparado, de ese lugar que Dios fue a preparar y lo dejó escrito en Juan 14, cuando dijo, no se turbe vuestro corazón y ni tenga miedo. Voy a prepararles un lugar. Cuando les prepare ese lugar, vendré otra vez y les llevaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El ser humano ha hecho oídos sordos a este mensaje. Por esa razón, dice claramente, yo tengo planes para ti. Pero esos planes muchas veces son salidos de contexto cuando tú te alejas de ese mensaje. El testimonio dice de la siguiente manera en Patriarcas y Profetas. Las peregrinaciones por el desierto fueron ordenadas no solamente como castigo para los rebeldes y murmuradores, sino que habéis de servir también como disciplina para las nuevas generaciones que se iban desarrollando, a fin de prepararles para su entrada en la tierra prometida. Castigo para las personas que lamentablemente no quisieron entrar a Canaán. Y disciplina para todas las personas que sí iban a entrar a Canaán. Ya sea Caleb, Josué, de todos los padres que perecieron en el desierto y de la descendencia de ellos. Ellos fueron los que fueron pasados por disciplina para que puedan obtener la voluntad del Señor. Mi querido hermano, ¿quieres tú ser disciplinado? Hay algo curioso, que nosotros, si somos disciplinados y vamos acorde con ese mensaje que está escrito, llegaremos a obtener esa victoria sobre el pecado. El pecado está con nosotros, pero el pecado puede ser limpiado si nos metemos al plan de Dios, ¿no? Ese plan que es para vida y no para muerte. ¿Quieres tú ser ese hijo o hija que quiera llegar a ese lugar tan hermoso que Dios fue a preparar? Te hago una cordial invitación. No son esto para los que realmente están completamente seguros en su palabra. ¿Acaso Él ha mentido lo que ha prometido? Pero hay una preparación que necesitamos para poder obtener esa esperanza. Entonces la pregunta decía, aún si mi experiencia no ha sido lo que debiera, ¿hay esperanza? De alguna manera que sí, hay una esperanza. Porque esa esperanza el Señor lo ha dicho en 1 Corintios 13, lo dice claramente. La fe y la esperanza permanecen para siempre, pero la más importante de todo esto es el amor. ¿Por qué? Porque cuando Cristo venga, no necesitaremos más de esa esperanza, porque esa esperanza ha llegado, es Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a una pregunta más. ¿Qué es genuino? ¿Mi arrepentimiento? ¿Es genuino mi arrepentimiento? Estoy deseando ahora de hacer cualquier cambio necesario para poner mi vida en armonía con la voluntad de Dios. Salmos el capítulo 51. Claramente, el salmista David nos va a decir algo muy importante. Capítulo 6 al 10. 51 del 6 al 10. Dice así: pero tú amas la verdad en lo íntimo de en lo secreto. Me ayudas a reconocer la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco, más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y recrearán los huesos que abatiste. Esconde tu rostro, mis pecados, y borra todas mis maldades. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es la oración de David y esa debe ser la oración nuestra también. Muchas personas que están escuchando este mensaje pueden decir, yo no necesito de Dios porque lo tengo todo. Pero hay algo interesante. David lo tenía todo. David tenía una nación a cargo, pero el enemigo tocó en el hueso
y lo hizo besar la tierra. Es ahí donde David reconoce su pecado. El Señor le dice, mira de dónde has caído. Arrepiéntete. David lo hizo. Por esa razón David dice sus palabras, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Yo maté a mi siervo, pero hoy quiero hacer las cosas de alguna manera. No puede hacer revivir a esa persona, pero Dios acepta el corazón humilde de la persona. Acepta ese corazón contrito que hay un arrepentimiento tan sincero que no lo quiere volver a hacer, sino que en su vida hay llanto y quiere hacer de él una vida mejor. El testimonio en Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 365 dice, cuando esas personas escudriñan las escrituras con oración para conocer la expresa voluntad de Dios y luego la cumplan de todo corazón y sin ninguna reserva o complacencia propia, entonces hallarán descanso. Sus angustias, sus lágrimas y sus luchas no les procurarán el descanso que anhelan. Ellas deben hacer la entrega completa de su personalidad. Deben hacer lo que Él les venga a mano, apropiándose de la abundante gracia que Dios promete a los que oran con fe. Apropiémonos de esa gracia. El sumo sacerdote Josué es representado como cada uno de nosotros, con vestimentas sucias, viles, pero el ángel del Señor viene y le dice a sus súbditos, saquen la vestimenta de Josué y pónganle ahora unas vestimentas blancas y también pónganle un anillo, una corona. ¿Qué representa esto? Cuando el cristiano, la persona que haya tenido en cuenta que el Señor es el que dio la vida por cada uno de ellos, reconoce que su pecado es rechazarle a Él, y no rechazar una religión, sino rechazarle a Él mismo, en ese momento el Señor te toma en cuenta y dice, póngale esa vestimenta de justicia. Esa es mi justicia, dice el Señor. Esa justicia que nos hace aptos para estar frente al Padre Celestial y decirle, Padre, acéptanos. El pecado no puede morar junto con Dios, pero a través de Jesucristo, Dios puede morar con nosotros. Entonces, qué importante. La pregunta decía, ¿es genuino mi arrepentimiento? Si hay lágrimas, si hay en un momento culpa total y arrepentimiento sincero, el Señor va a lograr en nuestra vida una limpieza. Estoy deseoso ahora de hacer cualquier cambio necesario para poner mi vida en armonía con la voluntad de Dios. Personalmente puedo decir que sí. Necesito de esa salvación, necesito ese perdón que solamente Dios lo puede dar, y ese perdón que también necesitas tú. Por esa razón es la invitación a escuchar y a poder meditar su palabra. Entonces vamos a una última pregunta. ¿Por qué debo obedecer a Dios sin murmurar? ¿Cuál es la respuesta que tengo que dar? En el capítulo de Efesios 2, 14, vamos a ver lo que nos dice. Efesios 2, 14. Dice así: Cristo es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno y recibió el muro divisorio. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. Vuelvo a decirle, Dios puede darnos una palabra y nosotros podemos recepcionarlo. No es necesario murmurar del Señor, porque Él es el que nos da la paz. Los israelitas buscaban dónde poder decirle al Señor, mira lo que has hecho con nosotros, nos sacaste de Israel a matarnos en este lugar.
Pero al darse cuenta, Él es el único que daba la paz en sus corazones de las personas. Miren, hay algo curioso lo que dice en el Instructor de los Jóvenes, 18 de mayo de 1893. ¿Cuántos han sido traicionados y han caído en pecado debido a que no han comprendido mediante el estudio de la palabra de Dios con oración la pecaminosidad del pecado, ni han descubierto cómo podían resistirlo firmemente? Cuando la tentación los asalta, parece que no están en guardia y que están ignorantes de las trampas del enemigo. Estamos viviendo en tiempos peligrosos y a medida que nos acerquemos al fin de la historia de la tierra, no habrá seguridad para los que no se familiarizan con la palabra de Dios. Todo lo que pueden ser sacudido lo será hecho. Así como cuando el grano es puesto en la zaranda y es movido y es separado la paja, así también el Señor separará si nosotros no tenemos interés en la Escritura. Si estamos murmurando como el pueblo de Israel lo hizo, eso es lo que nosotros no queremos. Pero ¿cómo lo podemos lograr? Únicamente cuando vamos a buscar a Cristo en su palabra. Ahí encontraremos el amor que tiene el Señor para nosotros. Mi querido amigo, hay algo interesante en este estudio que hemos tenido. Es cortar las ataduras que nos hacen o nos enredan al mundo y dejar que Cristo haga de nuestra vida una vida mejor. ¿Quieres ser parte de ese pueblo? No de un ministerio, no de una iglesia, sino del mismo Cristo que está llamando a su pueblo. Si tú lo quieres hacer, inclina el rostro, ora y pídele perdón por cada cosa que hiciste. El Señor actuará de alguna manera y te dará la respuesta necesaria que tú necesitas. Que Dios pueda bendecirte en este día especial, que tengas un feliz sábado, un abrazo a la distancia y que si Dios lo permite estaremos en un próximo video. Bendiciones.